Muy buenos días, hermanas y hermanos. Qué alegría poder iniciar un nuevo día y un nuevo mes, dando gracias al Señor, porque nuevamente nos une como comunidad. Doy gracias al Señor y a nuestra Madre Santísima, porque iniciamos un mes unidos como comunidad, reflexionando la bendita palabra del Señor, que nuevamente se nos da en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da frutos, la corta, pero si da frutos, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos, pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará, como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den muchos frutos y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por su palabra en esta mañana. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días. Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones. Como les decía al principio, estamos iniciando el mes de mayo, hoy primer día. Qué hermoso poder meditar la palabra del Señor, que hoy nos invita a permanecer unidos a Él. Hermanas y hermanos, esta palabra la reflexionábamos el domingo pasado, tal vez personalmente, ya que ese día pues no solamente se reflexiona en la iglesia, también nosotros como familia podíamos meditar la verdad. Pero vamos hoy este día a profundizar un poco en lo que significa esta palabra que hoy nos está dando el Señor. Él nos ha venido mostrando durante estos tiempo pasado diferentes maneras de cómo presentarse Él como el camino, cómo presentarse Él como la luz del mundo. Se ha presentado como el buen pastor y ahora se nos está invitando a que lo veamos como esa vid, como esa planta. Para nuestra cultura muchas veces la palabra vid es desconocida, pero la vid es una rama, es una parra, como una parra de uvas. No es un árbol, pero tampoco es una planta pequeña, es una planta que se cultiva y se extiende en muchas ramas. Yo sé que en nuestro país hay muchas personas que tienen esas plantas, incluso las cuidan con tanto amor porque se van extendiendo y les dan frutos. Así el Señor hoy se nos presenta como esa planta, como esa parra de la cual nosotros hemos sido injertados y llamados a ser parte de esa planta, de esas ramas de las cuales el Señor quiere que dé frutos. Hoy la palabra nos está invitando a permanecer unidos a Él. Y nos ha dicho algo tan grande y tan importante. Si no permanecemos unidos a Él, nos secaremos. He ahí la importancia de que la palabra de Dios se haga vida en nosotros.
que nosotros nos mantengamos unidos a Él a través de la palabra de Dios como hoy lo estamos haciendo, a través de los sacramentos que nos nutren en nuestra Santa Madre Iglesia, unidos a Él a través de la oración personal y comunitaria, unidos a Él en la práctica de las buenas obras y del servicio hacia nuestros hermanos. Hay muchas maneras de permanecer firmes, de permanecer unidos a Él. Él nos dice ahora, si ustedes permanecen en mí, darán muchos frutos, pero sin mí no pueden hacer nada. A veces nos preguntamos, ¿por qué tantas personas a veces, sin ir a la iglesia, sin estar unidos en una comunidad, también hacen obras buenas? Son como las plantas silvestres que nacen en el campo y dan frutos, pero esos frutos muchas veces son frutos agrios, muchas veces son frutos que no se desarrollan lo suficiente porque no han tenido el cuidado y la atención que se le da a una planta que es cultivada con amor como nuestro Padre Celestial ha cultivado. La viña por excelencia para el Padre fue el pueblo de Israel. Y cuántos frutos ácidos, cuántos frutos amargos dio aquella vid, aquella plantación que el Señor hizo. Así también dio muchos frutos en hombres y mujeres de fe que vemos ahora en las Sagradas Escrituras realizando grandes obras, grandes maravillas. Nuestro padre en la fe, Abraham, él venía de una familia que adoraba a otros dioses, mas sin embargo lo eligió de ahí lo sacó, de su parentela y de su familia y lo llevó por caminos que él desconocía, pero él creyó en la palabra de Dios y se fue, solamente confiando en lo que Dios le había prometido que iba a hacer con él y con su descendencia que le daría. Así también nosotros, hermanas y hermanos, tenemos que permanecer unidos, dóciles y obedientes a la voz de Dios, dóciles y obedientes al llamado de Dios a través de su palabra que nos invita a permanecer unidos como iglesia, unidos como comunidad, unidos como familia. Sabemos que estamos viviendo en tiempos de mucha dificultad, en la cual tantas familias se desintegran por desconocer el amor de Dios. ¿Cuántas familias se destruyen y viven divididos porque no conocen el amor de Dios, porque no han tenido esa experiencia de amor en su vida? Hoy es un día en el cual el Señor una vez más nos está llamando y nos está invitando a mantenernos unidos como comunidad. Este mensaje lo dio el Señor a sus discípulos, a aquellos que habían convivido con Él durante prácticamente 3 años a este tiempo en el cual Él les está hablando. Escuchábamos el día de ayer como Él les hablaba también ya a sus discípulos, en el cual les decía, la paz, manténganse unidos. La paz que yo les doy no es la paz del mundo. Y eso tenemos nosotros que tenerlo siempre muy claro, que la vida del cristiano no es una vida de dulzuras y una vida de todo tranquilidad. Es una vida de luchas, es una vida de esfuerzo. Es una vida en la cual cada uno de nosotros tenemos nuestras propias guerras interiores, porque la lucha no es solamente contra el mundo, sino contra nosotros mismos, que muchas veces las insidias de nuestra carne nos invitan a hacer cosas que no son gratas a Dios. Cuando nos volvemos orgullosos, cuando nos volvemos a lo mejor ávaros, porque tenemos poco o tenemos mucho, pero nos apegamos tanto a aquello que caemos en la avaricia. Cuando tantas veces nosotros, como hombres y mujeres, ya caminando en el Señor, sentimos celos o sentimos alguna envidia, ahí decimos nosotros, celos apostólicos. Ningún celo es bueno, ni celos apostólicos, ni celos humanos.
porque nosotros somos parte de una vid y una rama no se va a pelear con la otra, ni va a vivir envidiosa de que la otra dé más fruto. El Señor sabe de qué manera nos lleva a cada uno de nosotros y cuáles son los frutos que nosotros estamos dando. Por eso la palabra hoy nos dice que aquel que está dando fruto lo poda. En una poda se va cortando muchas cosas. Si tú y yo, mi hermano, sabemos y hemos cultivado una planta, por pequeña que sea, sabemos que hay ramas que tenemos necesidad de podarlas, que tenemos necesidad de cortarlas, porque se están creciendo sin dar ningún fruto, o a lo mejor están secándose. Entonces la poda para que se dé esa rama nueva, se dé esa rama que dé los frutos que Él espera. Dice la palabra de Dios hoy este día, si ustedes permanecen en mí, darán muchos frutos. Y yo unido a ustedes y Él unido al Padre, daremos muchos frutos. Pero sin mí, dice el Señor este día, no pueden hacer nada. Y para culminar, la palabra de Dios hoy nos dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mí, enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria del Padre, en que den muchos frutos y lleguen a ser verdaderamente discípulos míos. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa esta promesa de Dios, qué hermosa la promesa de Jesús para nosotros, que ya estamos en un caminar. Y para aquellos que todavía no están, la invitación es a unirse a una comunidad, a unirse más a la iglesia, a unirse más en el servicio a sus hermanos. Y para los que ya estamos caminando, la invitación es que demos muchos más frutos, pues el Padre se va a glorificar en nosotros. Hoy muchas personas se preguntan por qué no se dan los milagros que se dieron en el tiempo que hoy estamos viendo de los hechos de los apóstoles. ¿Por qué no se dan esos milagros? Porque no estamos unidos debidamente al Señor, porque la palabra de Dios permanece firme y Él nos dice, si ustedes permanecen fieles a mí, pidan lo que quieren y se les dará, porque en eso recibe gloria mi Padre. Pidámosle al Señor hoy en este mes de mayo, hermanos, y pidámosle a nuestra Madre Santísima que ella se una a nosotros en nuestra oración, para que el Padre se glorifique en nuestras vidas y en nuestras familias, y que todo aquello que le estamos pidiendo al Señor se nos cumpla esa conversión que estamos pidiendo a lo mejor en nuestras familias, o esa sanidad en esa enfermedad, o en ese trabajo que yo estoy buscando. Permanezcamos unidos a Él, porque se nos va a dar lo que estamos pidiendo en la medida en que nosotros también nos mantenemos fieles a Él, a su palabra, a sus mandatos y a sus preceptos. Y juntos como comunidad, juntos como iglesia, oremos también por toda nuestra jerarquía. Oremos por todos esos hombres y mujeres que han sido llamados a ser consagrados y que muchas veces se sienten cansados, desanimados, desalentados, porque no ven una respuesta en aquel rebaño en el cual se les ha confiado. Hoy la gracia de Dios nos acompaña en este primer día del mes. Pedimos la providencia divina de Dios sobre nuestros hogares y familias y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nuestros trabajos y en nuestras comunidades, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.